Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que estéis todos súper bien y con ganas de chismorrear un poquito, porque hoy tenemos un plato fuerte, un escándalo que ha sacudido los cimientos de Hollywood Turquía. Como ya sabréis, el nombre de Kerem Bürsin ha estado en boca de todos últimamente, pero no precisamente por sus exitazos en la pantalla, sino por una serie de acusaciones que, la verdad sea dicha, han dejado a más de uno con la boca abierta. Y es que últimamente las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla donde se libran guerras mediáticas sin cuartel. Y en medio de todo este torbellino de dimes y diretes, ha surgido una figura que ha alzado la voz en defensa de Kerem, la mismísima Hande Erçel. Así es, chicos, Hande Erçel ha salido al rescate de su expareja, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos sorprendidos y, para qué negarlo, encantados. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón con todos sus ingredientes? Drama, romance, acusaciones, defensas, lo tiene todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de salseo, quiero recordaros que me ayudéis muchísimo suscribiéndoos al canal. Si os gusta el contenido que hago, si os gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si os gusta el chismorreo sano, este es vuestro sitio. Así que no lo dudéis ni un segundo más y dadle al botoncito rojo de suscribirse. Os prometo que no os arrepentiréis. Y ahora sí, preparaos porque esto empieza. Bueno, como os decía, el tema de Kerem Bürsin está que arde. Últimamente ha sido objeto de acusaciones bastante serias, que van desde comportamientos poco profesionales en el set de rodaje hasta, incluso, rumores sobre su vida personal que, la verdad, preferiría no repetir aquí porque son bastante escabrosos. Y es que al parecer, algunos detractores han aprovechado el tirón mediático de Kerem para lanzar toda clase de dardos envenenados, con el objetivo de dañar su imagen pública. Y claro, ante esta situación, era de esperar que sus fans salieran en su defensa. Pero lo que nadie se esperaba es que Hande Erçel, su expareja y una de las actrices más queridas de Turquía, también alzara la voz. Y lo hizo de una manera elegante, contundente y sobre todo, muy respetuosa. Hande, en una reciente entrevista, fue preguntada directamente sobre las acusaciones que pesaban sobre Kerem. Y lejos de rehuir la pregunta o de hacer declaraciones ambiguas, Hande respondió con total sinceridad y transparencia. Kerem es una persona muy trabajadora y muy profesional, declaró Hande. Siempre se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo y siempre ha tratado a sus compañeros con respeto y amabilidad. Me sorprende mucho escuchar estas acusaciones y no creo que se correspondan con la realidad. Pero Hande no se quedó ahí. Fue más allá y defendió la integridad de Kerem como persona. Conozco a Kerem desde hace mucho tiempo, dijo Hande. Hemos compartido momentos muy bonitos juntos y he podido comprobar de primera mano su calidad humana. Es una persona honesta, leal y con un gran corazón. No creo que sea capaz de hacer nada de lo que se le acusa. Estas declaraciones de Hande han tenido un gran impacto en la opinión pública. Y es que, como os podéis imaginar, la gente valora mucho la opinión de Hande, no solo por su talento como actriz, sino también por su carisma y su cercanía. Muchos fans de Kerem han agradecido públicamente el gesto de Hande, considerándolo como un acto de valentía y de lealtad. Pero claro, también hay quien ha criticado a Hande por salir en defensa de su expareja. Algunos consideran que Hande debería mantenerse al margen de los problemas de Kerem y que sus declaraciones podrían ser interpretadas como un intento de limpiar su imagen. Otros, por el contrario, creen que Hande ha actuado correctamente y que ha demostrado ser una persona íntegra y honesta. Y es que, la verdad sea dicha, este tema es bastante complicado y tiene muchos matices. Por un lado, es comprensible que Hande quiera defender a alguien a quien aprecia y respeta. Por otro lado, también es cierto que sus declaraciones podrían ser utilizadas para manipular la opinión pública. Pero al margen de todo esto, lo que está claro es que Hande ha demostrado ser una persona con mucha personalidad y con una gran capacidad para tomar decisiones difíciles. Y es que no es fácil salir a la palestra y defender públicamente a alguien que está siendo objeto de críticas y acusaciones. Se necesita mucho coraje y mucha convicción para hacer algo así. Ahora bien, profundicemos un poco más en las acusaciones que se han vertido sobre Kerem. Como os decía antes, algunas de estas acusaciones son bastante serias y podrían tener consecuencias legales para el actor. Por ejemplo, se le ha acusado de tener comportamientos inapropiados en el set de rodaje, como llegar tarde a las grabaciones, faltar al respeto a sus compañeros o incluso de tener actitudes machistas.
Estas acusaciones han sido negadas rotundamente por el representante de Kerem, quien ha asegurado que son totalmente falsas y que forman parte de una campaña de desprestigio contra el actor. El representante de Kerem ha anunciado que están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra las personas que han vertido estas acusaciones. Pero al margen de las posibles consecuencias legales, lo que está claro es que estas acusaciones han dañado la imagen pública de Kerem. Muchos fans del actor se han mostrado decepcionados y preocupados por esta situación. Y es que al final, la imagen pública es un activo muy valioso para cualquier persona que se dedique al mundo del espectáculo. Y es precisamente en este punto donde la defensa de Hande cobra aún más importancia. Porque al salir en defensa de Kerem, Hande está enviando un mensaje claro a la opinión pública: yo conozco a Kerem y no creo que sea capaz de hacer nada de lo que se le acusa. Este mensaje, viniendo de Hande, tiene un gran peso y puede ayudar a contrarrestar el daño que han causado las acusaciones. Ahora bien, es importante destacar que Hande no ha negado categóricamente todas las acusaciones. En su declaración, Hande ha dicho que le sorprende mucho escuchar estas acusaciones y que no cree que se correspondan con la realidad. Pero no ha dicho que sean totalmente falsas o que sean producto de una invención. Y es que al final, Hande no puede saber con certeza qué es lo que ha ocurrido realmente. Ella solo puede hablar desde su propia experiencia y desde su propio conocimiento de Kerem. Y desde ese punto de vista, Hande cree que las acusaciones son infundadas. Pero claro, también es posible que Hande esté siendo influenciada por su cariño hacia Kerem. Es normal que una persona que ha compartido momentos importantes con otra quiera defenderla ante las críticas y las acusaciones. Pero eso no significa necesariamente que la persona sea inocente. Y es que al final, este tema es muy complejo y tiene muchas aristas. No es fácil saber quién tiene razón y quién no. Lo único que está claro es que Kerem está pasando por un momento muy difícil y que necesita el apoyo de sus seres queridos. Y hablando de seres queridos, ¿qué opinan los amigos y familiares de Kerem sobre todo esto? Pues al parecer, la mayoría de ellos están de acuerdo con Hande en que las acusaciones son infundadas. Muchos amigos de Kerem han salido en su defensa en las redes sociales, publicando mensajes de apoyo y destacando su calidad humana. La familia de Kerem también ha expresado su apoyo incondicional al actor. Su madre, Kanan Bursin, ha publicado un emotivo mensaje en Instagram en el que defiende la integridad de su hijo y agradece a Hande por su apoyo. Estoy muy orgullosa de mi hijo, ha escrito Kanan Bursin. Sé que es una persona honesta y leal y que nunca haría daño a nadie. Agradezco a Hande por su apoyo y por su cariño. Y es que al final, el apoyo de la familia y los amigos es fundamental para superar momentos difíciles. Cuando uno se siente solo y atacado, el cariño de los seres queridos puede ser un bálsamo que ayuda a sanar las heridas. Pero volviendo al tema de Hande, ¿qué significa esta defensa para su relación con Kerem? Como ya sabéis, Hande y Kerem fueron pareja durante un tiempo y su relación fue muy mediática. Muchos fans de la pareja esperaban que volvieran a estar juntos, pero, hasta el momento, eso no ha ocurrido. Ahora bien, esta defensa de Hande a Kerem podría interpretarse como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos. Es posible que Hande sienta que tiene una deuda moral con Kerem y que quiere ayudarlo en este momento difícil. También es posible que Hande todavía sienta algo por Kerem y que quiera demostrarle su apoyo. Pero claro, también es posible que Hande simplemente esté actuando como una amiga. Es normal que los amigos se apoyen mutuamente en momentos difíciles, independientemente de si han sido pareja o no. Y es que al final, la relación entre Hande y Kerem es un misterio que solo ellos dos conocen. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y hacer conjeturas. Pero la verdad es que no sabemos qué es lo que realmente ocurre entre ellos. Lo que sí sabemos es que la defensa de Hande a Kerem ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja están divididos entre quienes aplauden el gesto de Hande y quienes lo critican. Algunos creen que Hande ha actuado correctamente y que ha demostrado ser una persona íntegra y honesta. Otros, por el contrario, creen que Hande debería mantenerse al margen de los problemas de Kerem y que sus declaraciones podrían ser interpretadas como un intento de limpiar su imagen. Y es que al final, en las redes sociales todo se magnifica y todo se interpreta. Cada palabra, cada gesto, cada silencio puede ser analizado y comentado hasta la saciedad. Y en este caso, la defensa de Hande a Kerem no ha sido una excepción. Pero al margen de las opiniones de los fans,
lo que está claro es que Ande ha tomado una decisión valiente y arriesgada. Ha salido a la palestra y ha defendido públicamente a alguien que está siendo objeto de críticas y acusaciones. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía que merece ser reconocido. Ahora bien, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a afectar esta defensa de Ande a la imagen pública de Kerem? ¿Va a ayudar a contrarrestar el daño que han causado las acusaciones? ¿Va a fortalecer la relación entre Ande y Kerem? Estas son preguntas que por el momento no tienen respuesta. El tiempo dirá qué es lo que va a ocurrir. Pero de momento lo que está claro es que Ande ha hecho lo que creía que era correcto y ha demostrado ser una persona íntegra y honesta. Y eso al final es lo que importa. En definitiva, hemos visto cómo Ande Ercel ha salido en defensa de Kerem Bürsin ante las acusaciones vertidas en su contra. Ande, con valentía y convicción, ha defendido la integridad de Kerem como persona y profesional, generando un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hemos analizado las acusaciones, la respuesta de Ande, el apoyo de los amigos y familiares de Kerem, y las posibles implicaciones de todo esto en la relación entre Ande y Kerem. Es un tema complejo con muchas aristas y diferentes puntos de vista. Lo que está claro es que Ande ha demostrado ser una persona con mucha personalidad y con una gran capacidad para tomar decisiones difíciles. Su defensa a Kerem ha sido un acto de valentía que merece ser reconocido. Y bien, mis queridos seguidores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como siempre, me encanta compartir con vosotros las últimas noticias y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la defensa de Ande a Kerem? ¿Creéis que ha actuado correctamente? ¿Creéis que las acusaciones contra Kerem son fundadas? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis sobre estos temas. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros que me ayudéis muchísimo dándole like a este vídeo, compartiéndolo con vuestros amigos y suscribiéndoos al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Así que no lo dudéis ni un segundo más y dadle al botoncito de me gusta, compartid el vídeo y suscribíos al canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.